Bueno, buenas tardes. Decía yo que no era tan bueno encabezar, abrir, porque si bien había tirado algunas ideas, pensaba con un panel tan solvente tomar algunas de las ideas de otro, pero no va a ser posible. Con lo cual, pido las disculpas del caso y vamos para adelante. Yo creo, y primero aplaudir y saludar este espacio, que ha sido un espacio que tiene que ver con organizaciones sindicales, que haciendo una reafirmación democrática y, como dijo el compañero, encontrándonos en la acción, pudimos construir una intersindical de cultura donde nos pudiéramos dar esta clase de encuentros y poder sostener las expresiones culturales del campo nacional y popular. Y creo que desde ese lugar tenemos que estar todos muy felices y orgullosos porque se pudo sostener en el tiempo y, en el caso nuestro, que es una organización bastante joven, poder integrarnos activamente en esta intersindical. Creo que este es un tiempo de un país en tensión, en absoluta tensión. Y creo que la cultura, nosotros como trabajadores, como organizaciones sociales, sabemos que la cultura popular, en tiempos muy difíciles, y hablo de la dictadura, por ejemplo, se refugió en los sindicatos. No digo, la cultura fue un factor de resistencia a la dictadura a través de múltiples expresiones culturales, ¿no? Las letras, las obras, el cine, la radio, las obras. Y desde ese lugar creo que como trabajadores y organizaciones sindicales comprendimos el valor de seguir sosteniendo la cultura popular. Ahora, también tenemos que reconocer que en la época que corre hay que dar una nueva discusión y empezar a buscar nuevas herramientas para sostener y profundizar esas expresiones culturales. Sobre todo en épocas donde el bombardeo mediático intentan imponer una cultura del individualismo, del sálvese quien pueda, que la acumulación de riqueza es la medida del éxito y no la realización colectiva, que como trabajadores y organizaciones sindicales creemos. Y entonces tenemos que empezar a pensar ¿cómo vamos a dar esa discusión en breve tiempo, muy poquito tiempo? Y también, cuando decimos que esta es una sociedad en tensión, empezar a pensar qué democracia vamos a sostener y, dentro de esa democracia, qué organizaciones sindicales vamos a sostener. Y creo que esta es la discusión profunda que viene en el próximo tiempo. Yo tenía 10 años cuando fue el golpe cívico-militar del 76, con lo cual me considero la transición entre haber vivido la dictadura y la llegada de la democracia. Tengo muy claro, digamos, lo que ello implica y la intervención de los bloques dominantes para imponernos modelos económicos regresivos, contrarios al común y a la mayoría de los habitantes de este país. Ahora, se acaba de producir hace un mes un hecho tenebroso, que es el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Y en esto quiero hacer una disgregación, ¿no? Digo, la institución vicepresidenta. Después vamos a hablar de Cristina Fernández de Kirchner, porque, digo, para nosotros tiene una doble gravedad. Primero, el ataque institucional a la democracia a través de atacar la vicepresidencia de la Nación. Y después, como espacio, a la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y eso es muy caro para nosotros. Y me parece que como organizaciones sindicales salimos muy rápidamente y muy fuertemente a repudiar desde todos los lugares este hecho.
Y bueno, y por algunas horas yo me decía, bueno, bárbaro, realmente los anticuerpos de la democracia institucional han funcionado y hubo un repudio, pero a poco de andar los días, digo, este hecho se hubiera merecido un paro total de actividades, paro total, absoluto de actividades con movilización. Y esto no se logró, por lo menos con esa contundencia. Y esto nos lleva a reflexionar algunas cuestiones, ¿no? Porque también tenemos que ver qué modelo sindical vamos a sostener en los próximos tiempos. Momentos muy complejos. Y entonces, digo, ¿qué vamos a sostener? ¿Quietismo? ¿Seguidismo? ¿O pretendemos nuestras organizaciones sindicales movilizadas? Porque la democracia la vamos a tener que defender. Y entonces ahí viene el segundo punto, ¿no? Digo, ¿qué organizaciones sindicales nosotros queremos discutir? Y creemos firmemente que tienen que ser las organizaciones movilizadas y con presencia en la calle. Y por último, nuestra querida democracia, que costó tantos muertos, que costó tanto dolor, y una vez que la recuperamos, yo dije, y esta era una discusión que tenía con mi padre, la democracia está asegurada, nunca más va a haber golpe, claro. En ese momento las intervenciones del bloque dominante eran brutales, ¿no? Tanques, represión, detenciones forzadas, tortura, desaparición de compañeros. Era, como decía Gramsci, se puede intervenir de dos formas, ¿no? La forma brutal, el bloque dominante asegura su hegemonía en forma directa, a través de los golpes militares, pero la verdad que hoy tenemos otra realidad, otras formas más sutiles, más arteras, pero que tienen que ver con una intervención similar sobre nuestra democracia, que la ponen en riesgo, que la debilitan, que la fragmentan. Y entonces tenemos que volver a pensar y repensar cómo vamos a defender esta democracia y las instituciones que sostienen la democracia. Y vemos, no vamos a ahondar en temas de la guerra híbrida, donde todo vale, pero sí quiero detenerme hoy institucionalmente a hablar de un poder, que es la justicia. Y cuando digo justicia, no digo justicia como decimos los abogados en el término aristotélico, ¿no? De atribuir a cada cual lo que le corresponde, sino hablar en términos de aparato judicial, que se ha erigido y resulta que resuelve la política, lo que no podemos resolverlo, lo resuelven ellos, donde hay una intromisión permanente y donde se han construido doctrinas que son realmente atentatorias contra la libertad. El lawfare es uno de ellos. Y entonces cuando hablamos de la democracia, obviamente hacemos mención a todas las instituciones de la democracia, pero tenemos hoy puntualmente, en este momento histórico, que hablar de lo que pasa en la justicia, entendida como aparato judicial que imparte justicia. Para los peronistas la justicia es la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Si no están esos tres factores, no hay libertad, no hay libertad real. Podrá ser el libertario de Milei, una mentira, pero no hay una libertad real y verdadera. Dicho sea de paso, al libertario de Milei le faltan estos tres elementos, ¿no? No hay ni justicia social, ni soberanía política, ni independencia económica, ni mucho menos. Pero creo que hoy la amenaza democrática viene de adentro de sus instituciones, cooptadas por estas metodologías que tiene el bloque dominante, que las ha desarrollado, ¿no? Vemos jueces que han sido citados, han sido llevados al país del norte por el Departamento de Justicia norteamericano, donde se les ha impartido... Bueno, antes se llamaba la Escuela de las Américas, ¿no? Iban nuestros generales a aprender lo que era la doctrina de la defensa nacional.
Y ahí tuvimos el golpe del 76 y todo lo que vino después. Ahora no, digo, van allá para ver cómo se manipula la justicia, cómo se construyen doctrinas, cómo se hace un lawfare y en definitiva cómo se busca a través de la justicia, aparato judicial, excluir a dirigentes políticos del proceso político electoral, básicamente. A través de acusaciones falsas, digo, lo hemos visto en su peor rostro en Brasil y lo hemos visto y lo estamos viendo actualmente en nuestro país a través de Cristina Fernández de Kirchner y las innumerables causas que han armado, etcétera, etcétera. No lo voy a... Entonces creo que nosotros tenemos que volver a dar cuenta de cómo vamos a defender la democracia y el contenido que le vamos a dar. ¿Por qué? Porque está claro que el voto popular y soberano no alcanza, compañeros y compañeras. Necesitamos otros aditamentos para poder dar respuesta. El bloque dominante hoy chantajea a la democracia, condiciona a la democracia y tiene una serie de herramientas a su favor. Uno es el aparato judicial, el otro, las corridas cambiarias, el no liquidar la soja, digo, el chantaje permanente de los sectores dominantes para evitar que haya un proceso de desarrollo autónomo, liberador y que permita un bienestar a nuestro pueblo. No se pueden permitir de que haya un proceso económico, político y social exitoso, porque necesitan seguir asegurando sus intereses. Vemos estos días cómo se debate la explotación del litio en nuestro país, ¿no? Digo, lo tomo como un ejemplo y lo que se está debatiendo en el fondo es la soberanía de nuestros recursos. O los entregamos alegremente a precio vil o podemos llegar a acuerdos para que haya transferencia tecnológica, que sería lo justo y necesario para poder nosotros encarar un desarrollo autónomo y genuino. Y esto es lo que se está hoy debatiendo, digo, para tomar un ejemplo. Y entonces necesitamos democracias fuertes, gobiernos sólidos y sindicatos también sólidos que puedan bancar en la calle los cambios que los gobiernos populares requieren hacer. Porque si no, de lo contrario, pasa esto, ¿no? Digo, vemos la inflación desbocada, corridas, cuestionamientos, chantajes de una democracia que hoy nosotros creemos que vamos a tener que defenderla con todos los elementos que haya. Y las organizaciones gremiales somos el reducto para esa defensa. Ahora tenemos que aglutinarnos y tenemos que movilizarnos. Creo que la única herramienta es la movilización permanente para la defensa de nuestros intereses de clase y de todo este pueblo en su conjunto, compañeras y compañeros. Así que mi intervención, me había hecho algunas ideas fuerzas, pero básicamente quería dejarles esto: plantear la cultura como un elemento de resistencia, plantear qué clase de sindicato vamos a necesitar para este nuevo momento histórico y ver cómo vamos a defender nuestra democracia para arrancarla de las garras del neoliberalismo, que hoy lo condiciona, que hoy, lo acabamos de ver con los compañeros del neumático, ¿no? Todas las fuerzas aglutinadas, y no era un tema económico, porque tienen súper ganancias, no era un tema de salarios, era un tema de que el bloque dominante no quiere que los trabajadores organizados logren fortalecerse ni un poquito más. No se lo pueden permitir, porque ellos ven una amenaza en el movimiento obrero organizado. Así que dejo planteado esto para seguir profundizándolo con el panel y agradezco de nuevo a Radar que nos hayan invitado y poder participar conjuntamente con ustedes aquí. Muchas gracias.
Gracias, Gustavo. Ahora le vamos a dar la palabra a Daria Salvo, abogada laboralista de la UBA, docente universitaria de UNPAS